Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko saioan, Iruñeko historiari buruzko 6. hizketaldia izango dugu, azken aurrekoa. Orain dela aste batzuk hasi zen zikloa, jakingo duzuen moduan. Ziklo honek Iruñeko urtebetetzea edo urtemuga ospatzen du. 2100 urte beteko dira aurten Iruña sortu zela, eta hori oroitzeko edo omentzeko hizketaldi saio hau antolatu du Iruñeko udalak. Hizketaldi saioa hasi zen erromatarren garaietatik, alegia Iruña sortu zenetik, eta dagoeneko saioek aurrera egin ahala, denboran ere, urteetan ere, aurrera eta mendeetan ere aurrera egin dugu. Gaurko saioan 19. mendean kokatuko gara, 19. mendean eta zabalgunei buruz hitz egingo dugu. Decía que muchas gracias por venir al ciclo, a los diálogos sobre la historia de Pamplona, que arrancaron hace ya unas semanas para conmemorar el aniversario o la creación de Pamplona hace ya 2100 años. Como bien sabéis, este ya es el 6º diálogo y arrancamos hace unas semanas ya, en abril, desde la fundación de Pamplona, de Pompelo, en la etapa romana, la romanización de Pamplona. Arrancamos desde ahí y desde entonces, semana a semana, se ha ido avanzando en los siglos y en la sesión de hoy nos ubicaremos ya en la etapa contemporánea, en el siglo XIX y XX. Un salto bastante significativo desde la fundación de Pamplona, pero también muy interesante, sobre todo para entender la Pamplona que vemos hoy en día. Para ello, en la Pamplona de los ensanches, tal y como se titula la sesión de hoy, vamos a contar con 2 arquitectos y urbanistas, Vicente Taberna y María Urmeneta, que nos van a comentar, digamos, cómo se transforma Pamplona a través de los ensanches. María Urmeneta, que es arquitecta y urbanista, y también la redactora, bueno, la encargada de redactar el Plan Especial de Actuación Urbana de Protección del primer ensanche de Pamplona, publicado en 2023. Y Vicente Taberna, arquitecto municipal desde 1983 hasta 2019, jubilado alegremente, creo, desde ese año, desde hace poquito. Entonces, bueno, 2 expertos en la materia nos van a hablar de cómo se transforma Pamplona a través de los 2 ensanches. Y también luego, para el final, dejaremos alguna pincelada sobre la idea del tercer ensanche también. En cualquier caso, nos vamos a ubicar en el siglo XIX, una etapa de muchísimos cambios políticos, sociales, económicos para Navarra y la Europa occidental en general. Vamos a poner fin al antiguo régimen, al sistema del antiguo régimen. Con ello avanzará el liberalismo y también una etapa muy significativa para Navarra, porque va a desaparecer también, se va a perder el Reino de Navarra. Junto con la Primera Guerra Carlista y la Ley Paccionada va a desaparecer el Reino de Navarra y con ello se va a transformar el reino en una provincia y se van a dejar atrás pues, unas instituciones clave. También va a ser clave la transformación moderna de la Pamplona del siglo XIX y el XX. Entonces, bueno, esto a modo introductorio para tener un poquito de contexto histórico de en qué etapa o qué periodo histórico nos estamos ubicando. Pero a modo de introducción, María, bueno, ongi etorriak, biei. María, ¿nos podrías hablar de cuál es, así a modo genérico, a modo introductorio, la influencia histórica de la geografía en el urbanismo de Pamplona? Buenas tardes. Pues yo he insistido mucho en hablar primero de la importancia que ha tenido la geografía para el urbanismo de Pamplona, porque no es una cuestión que se pueda como solventar. Al final, la evolución de Pamplona, incluso su propia creación, tiene que ver con la geografía. Fundamentalmente porque Pamplona está en una situación estratégica de conexión entre la península ibérica y entre Europa. Y ya desde el tiempo de los romanos, pues por eso en esa primera sesión pues ya se explicó por qué la fundó Pompela. Estaban en plena guerra civil y por lo tanto él se retiró de los montes y ¿a dónde se fue? Pues al primer sitio tranquilo que encontró, que es esta zona. Y además, ¿por qué eligió Pamplona? Pues porque Pamplona tiene este alto sobre el río que lo hace como un buen puente, un buen sitio defensivo y agua, pues eso, a disposición, ¿no? Entonces, una vez que fue conquistada Navarra en 1512,
resultó que esa situación estratégica de Pamplona se reforzó porque Felipe II, en sus disputas con el rey de Francia, pues lo que más temía era una invasión francesa. Entonces se generó esa especie de... Felipe II pensó en esas instalaciones militares que defendieran de una hipotética invasión francesa. Pero también lo hizo pensando en que aún la gente de Navarra no estaba muy contenta con la conquista y, por lo tanto, la ciudadela que se creó tenía esos dos aspectos, uno de defensa frente al exterior y al extranjero y otro también de control de la propia población. Entonces, ¿qué pasa? Que Pamplona sigue teniendo esa situación militar estratégica hasta el siglo XIX. O sea, y es entonces, y siempre las construcciones y el tirar las murallas estaba sometido al ramo de la guerra. Por lo tanto, aquí vemos la situación de Pamplona con su ciudadela y todo la zona pues, de la cuenca, por llamarle así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también? Que esa misma situación de la ciudadela genera lo que llaman las zonas polémicas, que es donde no se puede construir. No se puede construir ni dentro de la ciudadela ni fuera de la ciudadela. Y eso es lo que genera que Pamplona fuera una ciudad amurallada. María, pero el mapa, Pamplona, ¿de qué año es o de qué siglo? Y pues está al revés, ¿verdad? ¿O? Bueno, al revés. Bueno, al revés está la leyenda. Norte-sur, sí. el que lo hizo al revés. Vale. O sea que, no, esto es un plano que yo creo que lo hizo un francés, que no me acuerdo exactamente su nombre, pues en la época de 1800 y pico. Entonces, esta es la situación y que yo creo que es fundamental para entender por qué no hay un ensanche burgués, por qué el ensanche de Pamplona es posterior a los ensanches que se hicieron en el resto. Por ejemplo, el primero fue de Santander, luego el de Barcelona. También yo creo que está relacionado, que esto nos hablará muy bien Vicente, con la cuestión de si había una burguesía que pudiera llevar a cabo un ensanche o no, si eso tenía que ver con que tampoco se podían instalar industrias. En fin, por eso creo que la situación aquí se ve perfectamente, esta situación defensiva, militar, en la que ahí está la ciudad y que es muy difícil asaltarla, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esta introducción y voy a disculparme porque se me ha olvidado comentar que estamos abiertos a la participación del público a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Como en otras sesiones, pretendemos que la sesión sea divulgativa y participativa, por eso recogeremos las preguntas del público a través del número de WhatsApp 666-9373-050. Eta Vicente, ongi etorria. Esaten genuen moduan, kokatzen ari gara Iruña, ezta, urbanismo orokorraren mapan. Eta zabalguneak kokatzen ditugu 19. mendean. En el siglo XIX hemos comentado ya que hay muchísimos cambios sociales, políticos, jurídicos y también en Pamplona muchísimos cambios urbanísticos. ¿Cómo es la transformación de Pamplona hacia una ciudad moderna, digamos? Bueno, arratsaldeon, lehenbiziko. Buenas tardes. Bueno, los ensanches en Pamplona son un producto muy de final del siglo XIX. El primer ensanche se aprobó en el año 1888 y el segundo en el 2015. De manera que cuando se habla de los ensanches de Pamplona siempre les ponen una categoría que es ensanches tardíos. Bien. Sin embargo, su referencia está en el siglo XIX, la de los ensanches que se han construido el primero y el segundo. Los ensanches, en general, en España provienen de los años 60 del siglo XIX. Pero la transformación de Pamplona y la transformación del resto de ciudades españolas tiene su origen en el final del XVIII y el comienzo del XIX. Es decir, todo ese recorrido está. En Pamplona tenemos un documento muy apetecible para leer, muy interesante y muy preciso, que es un escrito que envió el secretario del Ayuntamiento a un diccionario geográfico del año 1802. Se llamaba Joaquín López, este secretario, y hace una descripción muy, muy precisa de Pamplona en ese momento. Cuenta las casas, las iglesias, las actividades, describe la ciudad casi de manera identificable, si nos referimos solo al casco viejo desde hoy, con algunas pequeñas diferencias, pero también nos cuenta que apenas hay industria y apenas hay comercio más que el comercio de cercanías. Es decir, que Pamplona en ese momento, y luego esto lo dice Caro Baroja en La Casa en Navarra,
Es una pequeña capital, ni siquiera regional, sino comarcal, aunque sí que asumía la condición de capital regional desde el punto de vista administrativo. Esta es la descripción de Pamplona a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Todavía estamos un poquito apartados de los ensanches. También me quiero referir a este momento porque el final del XVIII fue un tiempo de transformaciones que dio paso a ese cambio de régimen al que has citado al comienzo de tu intervención, en tu presentación. Y es que Pamplona sufrió una enorme transformación en las infraestructuras. Hubo una traída de aguas, que conocemos incluso con acueducto, se hicieron los pozos, se hizo un sistema de saneamiento modernísimo, además en eso Pamplona fue pionera, todo esto en el final del XVIII, hasta el punto de que el maestro de obras que dirigió aquellas obras luego era reclamado por diferentes ciudades para que les explicara cómo se hacía aquel saneamiento. Se puso alumbrado público con lámparas de aceite al comienzo. Es decir, hubo muchas transformaciones físicas, materiales, que son las propias, además, por una parte de la Ilustración y por otra parte de la primera maquinización, es decir, de la modernización de infraestructuras, que es lo que realmente sucedió. Entonces, esa referencia yo creo que conviene tenerla presente para saber que esto es así. Caro Baroja añade una cosa que yo creo que es casi muy sentenciosa y muy definitiva. Dice, o sea, Pamplona era una pequeña capital agrícola, pero también era una capital militar, era un centro militar. Eso no se puede olvidar porque todo el tiempo está presente y también vincula esa condición a la vida de la ciudad y le limita en algunos momentos, aunque luego tenga otros efectos, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, entonces, si vamos un poquito más adelante, ya en el siglo, a mediados del siglo, es cuando surgen en casi toda Europa occidental y muy especialmente en España el fenómeno de los ensanches. ¿Qué son los ensanches? Los ensanches nacen como alternativa a la ciudad que existía hasta entonces. Entonces, los ensanches se piensan, sobre todo los piensa el principal teórico de los ensanches en nuestro mundo, que es Ildefonso Cerdá, los piensa como algo necesario e inevitable porque la ciudad que teníamos hasta entonces era invivible. Era insalubre y no tenía condiciones para vivir y además no tenía condiciones para implantar en ella la modernización fundamentalmente vinculada a las comunicaciones, también a las comunicaciones urbanas. Entonces, la primera propuesta de Cerdá en sus teorías y en su plano, en Barcelona, hace una propuesta para Barcelona. Bueno, Cerdá hizo un diagnóstico y luego hizo una propuesta. En esta propuesta el plano impresiona porque propone derribar toda la ciudad. Entonces, el plano de ensanche es la nueva ciudad, ya no está la ciudad antigua, hay que barrerla del mapa y se hace otra ciudad encima. Y la dibujó. Este sería, recapitular un poco, la propuesta para el primer ensanche, ¿no? No, estamos todavía en Barcelona. En Barcelona, los primeros ensanches. Y en la idea de ensanche. La idea del ensanche. Entonces, la idea de ensanche es una ciudad alternativa a la anterior. Entonces, la ciudad que tú has contado, la ciudad del movimiento liberal, del nuevo régimen, etc. Entonces, un cambio de régimen, un cambio de sociedad, y esa ciudad crea su teoría de ciudad para hacerla. Lo que pasa es que luego deciden que, hombre, tirar lo anterior es un poco salvaje, vive mucha gente y no es fácil hacerlo, y por tanto el ensanche se convierte en la alternativa de extensión, por eso se llama así, de extensión de la ciudad vieja, donde ya no se cabe, y entonces se pone a su lado y la ciudad crece hacia el ensanche ya en el otro modelo, en el modelo nuevo, pero sigue siendo un modelo nuevo de ciudad. Entonces se crece en ese modelo nuevo y en las ciudades en las que se hace ensanche se hace porque hay un crecimiento poblacional que obliga, que hace necesario crecer. Nosotros fuimos tardíos en ese sentido y a pesar de que hubo un cierto crecimiento poblacional, no excesivo, pero sí notable e importante, los textos que hablan de esta materia ya desde mediados de siglo
Cuentan que la ciudad es invivible, que es la ciudad donde hay más mortalidad de toda España, precisamente porque es una ciudad militar y no se puede crecer. Nuestro casco viejo tiene más altura que todos los cascos viejos alrededor. Entonces, estos serían los motivos por los que el primer ensanche o el ensanche de Pamplona llegó de una manera tardía, comparando con otras ciudades. La condición de ciudad militar. La cuestión militar, la ubicación de Pamplona en sí misma. ¿Algún otro motivo por el que llegan tarde los ensanches a Pamplona? O quizá María nos va... Pues simplemente no había dónde hacer el ensanche. Vale. Entonces, convertido el ensanche en una expansión, en un ensanchamiento de la ciudad anterior, no había dónde. Por eso, la primera referencia de ensanche que tenemos es del año 54, 1754. El ayuntamiento le pide a la reina que nos permita, en Pamplona, derribar la parte de la ciudadela que da a la ciudad, esos dos baluartes de San Antonio y de la Victoria, pero ya estamos llegando al primer ensanche. Yo preferiría parar aquí, pero el primer paso en ese proceso es pedirle a la reina en el año 1754 autorícenos a derribar esos baluartes porque no tenemos dónde crecer y el único lugar donde podríamos crecer es aquí. Sí, lo que comentaba Vicente, hemos intentado estructurar el diálogo de hoy en 3 bloques, una introducción general, que es lo que nos han comentado María y Vicente, para entender un poquito qué es un ensanche y ubicarlo en su contexto y después hablar de manera cronológica del primer ensanche, del segundo ensanche y después ya de la opción aquella del tercer ensanche que no se llega a ejecutar. Y María es experta en el primer ensanche, como hemos comentado en la introducción. No sé si nos quieres introducir el primer ensanche. Creo que el primer proyecto es de 1888. Esto es un poquito más tarde de las décadas que ha comentado Vicente en las que se planteaban ensanches, ¿no? Llegó el primer proyecto tarde a Pamplona. Bueno, es que este ensanche tampoco tiene las características de los ensanches que podemos llamar tradicionales, tipo del de Cerdá. Porque aquí, ¿qué se hizo? Pues ocupar los terrenos que estaban entre la muralla y la ciudad construida, tirando esa parte de la ciudadela que estaba un poco amenazante contra la ciudad, la que controlaba la ciudad. Entonces ahí es donde los militares dejaron que se pudiera construir, pero sin tirar las murallas, que eso es importante. Porque lo de tirar las murallas, bueno, tiene sus explicaciones, el paso del tiempo que se fue pidiendo y demás, pero también tuvo que ver con el cambio en lo que al final fue la guerra después de la Primera Guerra Mundial. Porque resulta que ya las ciudades amuralladas donde se pudiera llegar a limpio bombazo de un cañón, pues ya no tenían sentido porque existían los aviones que bombardeaban las ciudades. Claro, la ciudadela de Pamplona es del siglo XVI. Entonces, es del siglo XVI, claro, hay un cambio. Pero nunca se paró de hacer cosas en esa ciudadela, o sea que estuvo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los del gremio de la guerra, por fin, dan permiso primero en 1884 para que se pudiera construir alguna construcción en las zonas polémicas, siempre con la condición de que si llegaba el enemigo, eso fuera. Y después, en 1888, lo que tú dices es cuando ya se tiraron los glacis que iban hacia la ciudad. Y el plan, que lo hizo un coronel, capitán, un militar, fue de 1889. Y eran 6 manzanas, que era lo que entraba. 6 manzanas. Y este es el plano, ¿verdad? No es el plano aún, es un poco la zona para decir. Dentro de la ciudad amurallada estaba la Taconera, que bueno, para mí es un gran éxito que en ningún momento a nadie se le ocurriera construir en la Taconera. Que por muy grande que fuera el problema de salud o de hacinamiento, hubo unas mentes pensantes que dijeron: esta zona no se puede construir. Creo que es una de las mayores maravillas que tenemos en esta ciudad, ese conjunto verde que luego continúa, bueno, pues con lo del Parque de la Ciudadela y demás, ¿no? Me parece una decisión muy importante. ¿Qué se llenó? Pues únicamente estos espacios, que yo aquí los estoy viendo un poco mal, pero bueno, aquí que está el Paseo Sarasate y estos espacios de aquí. A ver, no se ve el cursor, creo, en la pantalla, ¿no? No se ve el cursor. O sí se ve, no. A ver, ¿en el Casañal se ve mejor? Sí. Aquí por colores quizá Este plano, que es el Casañal, aquí sí que están... el primer ensanche son 6 manzanas. O sea, 6 manzanas. Quiero decir que no es un... Llamarle ensanche, pues sí, bien. De esas 6 manzanas se fueron construyendo e incluye la 6ª manzana, la que está enfrente al Paseo Sarasate, que está aquí. Creo que está aquí, sí. Y entonces se construyó la audiencia y demás. Hay una sucesión de años que luego, si queréis, podemos hablar de cómo se fue construyendo, pero lo importante es que también ese ensanche
a mí me llama la atención, eran muy recientes las guerras carlistas, o sea, hubo como un esfuerzo en la ciudad, evidentemente dirigido a las clases pudientes, porque las normativas, que luego si queréis también lo contamos, pues van a un tipo de vivienda que no resolvía el problema social, evidentemente. Pero sí que fue pues, la primera cuestión. Luego los militares se quedaron toda la parte de abajo. Debajo de Padre Moret, toda esta zona, no sé si se ve el cursor, pero como no sabéis dónde está calle Moret, pues de ahí para abajo, eso nos se lo quedó. Nos ubicamos Plaza del Castillo, Plaza de Toros, pero entonces, la parte del sur. Sí, el sur se lo siguieron quedando los militares. Ahí es donde construyeron la residencia de los militares y, bueno, de oficiales y jefes y tal, que luego se transformó en, ¿cómo se llama?, de la Capitanía General. Y entonces eso, luego ya hasta el año 64, aunque la Ciudadela no pasó a ser de Pamplona, en el año 71 que se abrió la avenida, ¿se me oye? Y quiero decir que este primer ensanche es diferente a los demás y tiene también como una vida diferente, primero vinculada a esta época donde se ven las edificaciones románticas que son tan bonitas de Pamplona y que quedan, y luego, pues como siempre, la tutela de los militares durante todo ese tiempo y que al final, en el año 71, fíjate, desde empezar en 1888, en el año 71 se construyó el edificio singular y la Avenida del Ejército. O sea que, bueno, que ha sido, ya está, bueno, ya está. Sí que antes de dar paso a Vicente, María, has comentado algo que ya sabemos quiénes fueron a vivir al primer ensanche, o has comentado algo así como la gente pudiente fue para la que se construyó el primer ensanche. ¿Quiénes ocuparon este primer ensanche o quiénes eran? Bueno, las no élites, sé quiénes ocuparon, pero quiero decir que la tipología que se generó eran parcelas que tenían una serie de normas urbanísticas. Entonces, las viviendas no podían ser inferiores a 160 metros cuadrados, que ya es una señora vivienda, ¿no? Las parcelas eran indivisibles, no se podían, dentro de la manzana se hacían parcelas, y esa parcela no se podía dividir. Estas viviendas eran de 160 metros cuadrados, tenían que tener un 10% de la parcela libre en patio o en jardincito o lo que fuera, y luego tenía unas regulaciones de alturas que iban en función de la importancia de la calle. O sea, y estaban obligadas todas a tener, por aquello de la unidad un poco arquitectónica visual del paisaje urbano, tenían que tener un zócalo de piedra de 1 metro. Entonces, claro, aquí ¿qué se construyó? Pues ya veis el tipo de viviendas que se construyó. No se hicieron viviendas, bueno, también se hicieron algunas, ¿eh? Bueno, la primera que se construyó, que es la que da al Paseo Sarasate, ahí sí que era una casa para alquilar, pero todo lo demás no eran casas para alquilar, eran casas pues de constructor y tal, y además un esfuerzo artesano y unas cosas que es que merece la pena verlo con detenimiento, la verdad. Pues aquellas élites que se iban formando también a medida que avanzaba el liberalismo, supongo, las élites navarras tuvieron un espacio, 6 manzanas, tampoco un espacio muy grande, pero bueno, para la Pamplona de aquella época, ¿no? A proporción, sí, un espacio significativo. Y Vicente, para construir este primer ensanche, sí que, ya lo ha comentado también María, se derribaron 2 baluartes. Sí, el baluarte de San Antón y el baluarte de la Victoria. En el plano que tenemos ahora, ahí ya se ve que no están. En los anteriores sí se veían esas puntas. Ahora en la Ciudadela se ve que tiene solo 3 puntas, no 5. Aquí se ven las puntas y aquí se ve todavía este plano que está bien, me gusta que esté, porque este plano ejemplifica otra idea que también yo creo que es la idea seguramente más importante del primer ensanche. Y es que Pamplona había sido fundamentalmente una ciudad militar, además de una pequeña capital agrícola, comarcal. Y este es el segundo plano que yo conozco de Pamplona, en el que se dibuja la ciudad donde vive la gente sin ciudadela. Este es un plano del año 1866. Hay otro que yo sepa a final del 19, pero alguno más también hay, pero muy poquitos. De los que yo he utilizado más habitualmente, ya digo, el segundo. Entonces, lo que el primer ensanche significa no es que haya servido para paliar aquellos problemas de hacinamiento, de crecimiento en altura, de profundidad, porque no albergó mucha población
y no albergó mucha población, y la que albergó era, como ha contado bien María, la población más pudiente. Pero, sin embargo, fue el primer pulso que Pamplona ganó a los militares, que la ciudad ganó a los militares, y la primera vez que los militares consintieron en que las dinámicas urbanas de la ciudad se llevaran a cabo. Porque yo por eso he citado la fecha del año 1854, porque esa petición se reiteró, debió estar por aquí de paso Alfonso XII en el 84, también se lo pidieron, no permitieron, los militares no consintieron en que se derribaran estos dos baluartes. A cambio, es la primera vez que dejaron construir con amenaza de derribo en las zonas polémicas, lo ha contado esto María. Y por fin, en el año 88, se hizo el proyecto. Y el proyecto lo hicieron los militares. Y hay un pulso también importante, que es el mismo pulso. Y es que los militares hicieron el plan del primer ensanche, pero la parte civil la desarrolló el arquitecto municipal, Julián Arteaga. Fue el que hizo las ordenanzas también, etc. Es decir, el poder civil, la actividad civil entró por fin en su territorio, en el territorio de la ciudad, y fue ganando espacio. Seguían, no obstante, pidiendo desde el comienzo que queremos ensanchar la ciudad y hay que derribar las murallas. Pero hablaremos, yo creo que de eso hablaremos con el segundo ensanche, que hay algunas cosas más que decir en ese tramo. Y en estas 6 manzanas, entonces antes era terreno militar, pero ¿había algo más? ¿Estaban los militares o qué habían estos? Eso era de los militares y estaba pues el final de la Ciudadela, lo que hemos visto, las dos puntas, ¿no?, de la Ciudadela que se derribaron. Entonces eran unos terrenos que no estaban construidos. Pero el asunto es que ese suelo era de los militares y se lo vendieron a Pamplona, que lo tuvo que cambiar por unos terrenos en Ansoain donde están los cuarteles actuales, y por una cantidad de dinero que no me acuerdo en este momento. 750.000 pesetas. Quiere decir que no fue de gratis. Y al final, entonces ese suelo, pues luego lo vendió el ayuntamiento, pues como lo hiciera, ¿no? Pero ese suelo que era militar y estaba sin construir porque estaba dedicado a la defensa. Y luego ya esos edificios que aquí se ven, que como no vais a ver el ratón, pero veis esas tiritas de edificios, esos son los antiguos cuarteles que se construyeron en esa zona, que fueron lo que se tiraron a partir, bueno, esto ya del año 64. Sí. Del año 64. Sí, cuando hablamos de cuarteles, también parece que estemos hablando de poca cosa, pero los datos que dan de esta época, de final del siglo XIX y comienzo del XX, hablan de que en Pamplona vivían 2.000 militares. Claro, 2.000 militares ahí dentro. Claro, vivirían en las casas de la ciudad también, pero 2.000 son muchos militares. Y dentro de la ciudadela seguro que no estaban los 2.000 a la vez, de modo que estaban dentro y también fuera. Y cuando se hicieron las murallas, se hizo la ciudadela, también se apartó la muralla para que ese espacio, que preguntas, ¿para qué se utiliza? En el terreno militar, allí es donde se entrenarían, harían sus maniobras, irían, vendrían, esas cosas. Todo eso formaba parte también, tanto el Paseo Sarasate como esta zona del primer ensanche, todo se llamaba Taconera antes. Hasta que el Paseo Sarasate se fue convirtiendo en Paseo Sarasate y esto acabó siendo el primer ensanche. También, más una curiosidad, hay una foto, no me acuerdo de quién es, una foto muy bonita que está en algún libro donde se ven los cuarteles, estos cuarteles que son estos edificios así como largos y pareados, ¿no?, que tienen miradores en las esquinas. O sea, cuando tú dices cuartel no te imaginas eso, pero eran casi viviendas, eran cuarteles donde vivían. Entonces vamos avanzando un poquito en el tiempo. A principios del siglo XX también tenemos muchas transformaciones sociales, o se va ahondando en muchas transformaciones sociales y económicas. La industria también va avanzando, tomando terreno, no concreto, sino tomando terreno, ganando terreno en la sociedad navarra, poquito a poco. Ya sabemos que no es una sociedad especialmente industrializada respecto a otros núcleos industrializados de principios del siglo XX, pero es verdad que algunas fábricas vamos a ir viendo. Y también se va creando la necesidad de ampliar todavía más el ensanche. Se habla ya de un segundo ensanche, ¿no? Se empieza a ver la necesidad, ¿no?, de un segundo ensanche, por lo que hemos comentado también, porque el primer ensanche era pequeño y la población de Pamplona iba incrementándose.
Bueno, se habla del segundo ensanche, del ensanche todo el tiempo. Realmente el primer ensanche no es más que un primer remedio. Vale, tenemos como un primer una necesidad paso, ¿no? enorme y, bueno, pues ya que no podemos tirar las murallas, por lo menos tiren ustedes estos baluartes y hagamos aquí un poquito. Eso era. Y sobre la... Perdona, sin más, este es el plano del ensanche, del primer ensanche como está ahora. O sea, esto es del plan que se aprobó hace poco. Entonces ya veis que en el primer ensanche podemos dar que cuando se construyó el baluarte, que fue en 2003, yo creo que fue el baluarte, es que aún procede de una manzana el primer ensanche. O sea que como lento de desarrollar ha sido, ¿no? Y yo sin más el último comentario, porque ya nos pasamos al segundo ensanche, es que se dan unas situaciones un poco extrañas, urbanas, quiero decir, urbanísticamente extrañas, porque es una zona donde se han mantenido, o sea, espacios que se destinan al aparcamiento de coches, al estacionamiento y demás en el centro de la ciudad, que deben ser recuperados de una forma de organizar la ciudad y tener sus espacios libres, ¿no? Entonces, en el segundo ensanche, en el primer ensanche, tenemos aún esa forma un poco antigua de ocupar el suelo. Sin más, este es un comentario para acabar con el primer ensanche, ¿no? Sí. Sí, pero también es interesante lo que habéis anotado, que yo hablo de primer ensanche, segundo ensanche, como si fuera algo estanco, ¿no? Y es algo más orgánico de lo que parece. Sí. Siempre hay una necesidad de ampliar Pamplona porque la población va creciendo y además, bueno, pues las condiciones tienen que ir transformándose en la sociedad. Ya hemos visto los límites actuales del segundo ensanche, no, perdón, del primer ensanche. ¿Y este plano qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? Luego hablaremos un poquito después. Vale. Sí, vale, antes de vale, eso vale. había un par de cosas que has citado. Yo querría decir dos cosas también como introducción al segundo ensanche. La primera, una de las mayores transformaciones de Pamplona fue la llegada del ferrocarril. Y este se produjo en el año 1860, en la década de los 60. Es decir, cuando llegó a los demás sitios. Sin embargo, esa llegada del ferrocarril, aunque propició que hubiera alguna industria en sus alrededores, no llegó a dar una importante industrialización. Casi hasta final de siglo apenas hubo industrialización, un poquito sí, y sobre todo se hizo ya en las siguientes décadas, en las primeras décadas del siglo XX. Eso también como referencia. También como referencia, antes se habló un poquito del crecimiento poblacional y hacinamiento. Los datos que tenemos con carácter muy general son que del orden de, en el año 1800 había del orden de 12.000 o 14.000 habitantes y a final de siglo casi 30.000. Eso es un crecimiento enorme. Aunque una parte de los datos, hasta donde yo he visto, no son del todo precisos o del todo fiables, pero que hubo un notable crecimiento, eso sí es evidente. Desde que hay censos, hay un crecimiento de 22.000 habitantes en 1857 a los 30.000 de cambio de siglo. Y poco más de 32.000 para cuando se empezó a hacer el ensanche, que fue 20 años más tarde. Y ahora, como introducción, yo lanzo alguna cosa que a veces me pregunto cuando hablamos del segundo ensanche y es, habiendo tanta necesidad, resulta que el segundo ensanche tuvo autorización para hacerse, pero se decidió no hacer porque era enormemente gravoso para el ayuntamiento en Magdalena, Rochapea y San Jorge, en todos esos lugares con un proyecto radiocéntrico que le llaman, que es no un proyecto reticulado, no un proyecto de calles ortogonales, sino un proyecto con un centro y unos ejes que salen, varios centros y ejes que salen de esos centros. Se llaman radiocéntricos esos proyectos. Bueno, pues ese proyecto, que es del año y autorización para hacerlo del año 1899, eso todavía está recién acabado el primer ensanche, se decidió no hacer porque las cargas eran enormes y entre las cargas, y ahora estamos todavía en el punto de partida, el ejército exigía siempre, cuando se empezó a hablar ya de derribar las murallas, bien, derriben ustedes las murallas, ahora tendrán que hacer, una vez hecho el ensanche, detrás un nuevo recinto amurallado, porque esto es una ciudad militar. Y va a seguir siendo una ciudad militar. Si ustedes quieren crecer, crezcan, tienen las murallas, pero hagan de nuevo la muralla por allí fuera.
cosa que no resultaba viable ni posible. Y ese fue el gran pulso del segundo ensanche. Y ya, como introducción también, hubo del orden de 20 proyectos del segundo ensanche, nada menos. 20 proyectos. Y autorizaciones en el 1999, en el 1901, 1911-12 y finalmente el que se hizo, del 15-16. El 1915-16 es el proyecto del segundo ensanche que se hace. Entonces, para ello, 20 proyectos de ensanche, tanto hacía falta para decidir cómo ampliar Pamplona o qué disputas entre urbanistas del momento, me imagino, ¿no? Qué complicado fue acordar cómo se iba a hacer, aunque tampoco tenía que ser fácil con tanto frente militar, ¿no? Y tanta negociación que tenía que hacerse para poder ir derribando las murallas. Se fueron derribando, ya hemos comentado algunos momentos en los que se van derribando para ampliar el primer ensanche, y ahora aquí María creo que nos muestra el momento en el que se derriba otra parte de la muralla, ¿no? Sí. Esta es una foto que a mí me encanta, que es el derribo del frente sur, aunque luego se festejó el día de San Saturnino, pero ya veis, se sacaron a los gigantes, como no puede ser menos, y entonces pues se festejó porque para la gente de Pamplona, o sea, yo me acuerdo que mi abuela, por ejemplo, se acordaba de estos días, fue una gran alegría, porque fue como decir, joder, ya podemos por fin crecer, ya han dejado de tutelarnos, ¿no? O sea, fue un sentimiento muy, muy ciudadano y yo creo que todo el mundo lo vivió, pues eso, de una forma muy importante. Y la foto es que me parece preciosa, claro, ahí están los gigantes festejando. Sí, en ese sentido el lema 2100 años de convivencia no cuadra para los 2100, pero para este momento sí. Sí. No había duda de que toda la población quería que se derribaran las murallas y se hiciera el ensanche. Bueno, estamos también, por un poquito de contexto, a finales del siglo XIX también era un momento de grandes movilizaciones. Tenemos la gamazada también, en el que hubo consensos de otro tipo, pero quizá también la gente salía a las calles, ¿no? Aquí, poquito después, ya vemos por el derribo de la muralla, que hoy en día pues llama la atención, ¿no? Que se celebre con los gigantes el derribo de la muralla. Pero es lo que decía María, ¿no? Una manera de que Pamplona estaba creciendo y que se estaban ampliando horizontes que traía el nuevo siglo. Entonces, ¿cómo se hace? Ya 20 proyectos, al final uno se decide que se va a ser el proyecto del segundo ensanche. 1916, 15-16 hemos comentado. ¿Y qué características tiene? Sobre todo respecto al primer ensanche. No similitudes y diferencias, pero ¿qué características tiene este proyecto? A mí me gustaría añadir una cosa más, un poquito antes de eso. Y es que el proyecto y la ejecución del segundo ensanche tiene y conlleva unos cuantos conflictos. El primer conflicto es este del que venimos hablando, el conflicto entre los militares y la ciudad. Y entonces, en la primera década, los proyectos, las reales órdenes del 1999 y 1901 no eran ejecutables porque las condiciones eran inasumibles. Pero ya para el final de la década, con un proyecto muy interesante del que luego hablaremos un poquito, en el 1912 ya estaba desactivado el conflicto con los militares. Había una disputa sobre cuánto dinero, cuánto más, cuánto menos, pero ya los militares no tenían empeño en que se hiciera un nuevo recinto que cerrara la ciudad. En esos 10 años se resolvió eso. Y a cambio, casi como para no irse con las orejas del todo gachas, exigieron que al final del ensanche hubiera una carretera de defensa, donde se pudiera circular y que tuviera 12 metros por lo menos para que pudieran pasar. Esto fue parte de la negociación. Los militares dijeron, vale, sí, podéis ampliar. Ya no hacemos siempre y cuando... muralla. Incluso eso trajo una reducción drástica de las cargas que el ayuntamiento tenía, porque hasta entonces, claro, es que en el primer ensanche hemos hablado que los terrenos valían 750.000. Pues en el segundo la valoración era 1.800.000. Pero ya cuando se llegó a este acuerdo, claro, una gran parte, 800.000, eran para la nueva muralla. Entonces, una vez que ya no había que hacer la nueva muralla, el ejército admitió que se rebajara a solo 1 millón. Digo, solo 1 millón, que entonces debía ser mucho dinero, pero ya todo eso era ejecutable. Hasta entonces no. Entonces, una vez centrado eso, luego aparecen otros conflictos de los que hablaremos ahora con los proyectos, si te parece. Este mapa que hemos puesto aquí, este plano de Pamplona, es para ver cómo estaba la ciudad en el momento en que se decide hacer el ensanche. Entonces ya veis
el cierre de la Plaza del Castillo, la Plaza de Toros. ¿Esta es la el Plaza de Toros ensanche. definitiva? No. No, Por eso. esta es la vieja. Esta es la vieja, Bueno, la vale. vieja. Bueno. Entonces, y estos son los terrenos sobre los que se edifica. A mí me parece también una decisión muy interesante y muy inteligente. Bueno, aparte de que me parece súper audaz por fin el proyecto que se elige, que sea tirar esos edificios, no sé yo si ahora nos atreveríamos a tanto, para abrir una avenida. Pero además me gusta mucho que se mantienen los ejes, un poco la historia de las comunicaciones, la comunicación a Francia, la comunicación a Tafalla, la comunicación a Zaragoza, que son, en el fondo, luego son pues, las calles más o menos con las que se organiza el ensanche. Y en este plano, ¿qué es lo que vemos? Vemos el territorio del segundo ensanche antes de su construcción, las vías que has comentado y el edificio negro de ahí. Y los edificios negros. Que son... El cierre de la Plaza del Castillo. Sí. No, digo, en los terrenos estos son edificios militares. No. No. Son otros edificios, ¿no? Esos eran campos agrícolas. Campos agrícolas, No era más que eso. No, este vale. plano nos enseña otra cosa que con los siguientes planos se entiende muy bien. Y es que ya hemos decidido que el ensanche, antes hemos dicho 20 proyectos, unos en Rochapea, otros dando la vuelta a no sé qué. Bien. Y finalmente, ya a final de la década, sobre el 1909, se decide hacer el ensanche en estos terrenos. Pon un momentito del plano anterior, sí, para decir solo una cosita, y es, claro, viendo este plano decimos, hágase el ensanche aquí. Ahora viene un problema manifiestamente arquitectónico, esto será la parte más técnica que digamos, y es, claro, la gran pregunta es, bien, aquí se hace un ensanche, pero la pregunta es, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces, realmente los tres proyectos importantes del ensanche son distintos y los tres están situados aquí. Entonces, el primero es este. El primero es un proyecto de ensanche que mantiene, a diferencia de lo que ha dicho María sobre el proyecto definitivo, todas las edificaciones que hay entre la ciudad vieja y el ensanche posterior. Ya veis que incluso la Plaza de Toros, todos los edificios que están al sur del Paseo Sarasate, los cuarteles, todo eso se mantiene en este proyecto. Y este proyecto salta más allá, se apoya en la carretera de Francia y dice, este es uno de los ejes y yo hago una retícula ortogonal a este eje y dibuja estas manzanas. Este es el proyecto de arquitecto municipal también de Julián Arteaga y es del año 1909. Este proyecto todavía no estaba del todo despejado cuando se hizo este proyecto, el conflicto con los militares, y decayó por eso, no por las bondades o maldades del proyecto. Aunque si lo comparamos con los siguientes, este es manifiestamente peor. Pues entonces el ayuntamiento decidió otra cosa que es muy interesante, en mi opinión, y decidió que, puesto que llevamos tantos años, tantos proyectos y no sacamos adelante el ensanche, resulta que había un industrial de la construcción de Isaba, Ángel Galé, y el alcalde del momento habló con Ángel Galé y Ángel Galé se manifestó dispuesto a hacer el ensanche. Entonces, el ayuntamiento convocó un concurso, se presentó Galé, que es el que había dicho que se iba a presentar, no sé si se presentó más gente, y hizo este proyecto. Y este proyecto sí que es a diferencia del anterior, fijaros, esto es un apunte también técnico, y vamos a hablar de dos cositas técnicas, que estas manzanas son la línea exterior de la manzana y ya está, no hay más. Y en las manzanas de Galé, en cambio, se cuenta cómo van a ser las viviendas, cómo van a ser las manzanas, si van a ser abiertas, dónde da el sol, dónde no da, por dónde se pasa y por dónde se ve. Y es una gran diferencia de un proyecto a otro. Y Galé, sin embargo, después de 2 años de intentarlo, se ve que hace números, cree que este es el proyecto, pero no le salen. Y entonces renuncia. Porque era caro, entonces la construcción a él le salía caro. Y lo que tenía que pagar, claro, porque también él tenía que pagar la expropiación, tenía que adquirir los terrenos. Porque si lo iba a hacer todo iba a ser para él, pero lo tenía que pagar todo. Sí que has comentado, el urbanismo también va avanzando con la historia, ¿no? Y cada vez se tienen en cuenta más aspectos de cómo se viven las casas, ¿no? Las orientaciones,
los metros, la distribución, las manzanas, cómo organizar una manzana, que hoy en día nos parece algo pues, que tiene que estar abierta, nos parecen cosas muy básicas, pero en este momento de la historia todavía no se ha evolucionado, ¿no? En estos aspectos urbanísticos. Ya había. Bueno, no se ha evolucionado tanto. Luego más adelante sale una disputa interesante en el informe de alegaciones que se llama sobre el segundo ensanche con Esparza, que es precisamente sobre esto, sobre la forma de los patios y sus condiciones. Y hay un alegante que hace mención, trae al ensanche de Amara en San Sebastián, que se había hecho un concurso, y él dice, hombre, el ensanche de Amara es muchísimo más moderno, la arquitectura moderna está allí y en Pamplona no. En Pamplona estáis haciendo un ensanche del 19, cuando ya en Amara están haciendo el ensanche del 20. Bueno, pero eso no llegó a ninguna parte porque hay otros motivos de los que más adelante también diremos algo. Pero yo querría ver este es el tercer proyecto. El tercer proyecto, el que sí se que sale ejecutó. adelante, ¿no? Y fijaros que Serapio Esparza cambia la directriz. Ya la orientación de las manzanas no es la misma y el gran cambio es el cambio de directriz. Él dice que la cambia por dos motivos. Un motivo es porque por el clima de Pamplona, dice él, tienen un más adecuado soleamiento en esta posición y, por otra parte, tiene un mucho mejor engarce con la ciudad vieja. De hecho, aquí hay una cosa que nos retrotrae casi a la primera charla, la de Pompaelo, porque aquel decumano o cardo, que yo nunca sé muy bien cuál es, que era la calle Dormitalería, sí, pues aquel es el eje de este ensanche. Fijaros que las líneas continúan y la ciudad romana es la que marca las directrices del nuevo ensanche. No la presente carretera de Francia, sino los ejes de la ciudad romana. Se ve un respeto, ¿no?, al pasado urbanístico de Pamplona o a la parte vieja. No, también a Esparza le venía bien, pero también esto no lo decían nunca, pero eran técnicos arquitectos cultos en ese momento, desconocían. Y también ahora, también los arquitectos de ahora, sí. Pero quiero decir que ya para entonces lo eran, que no eran unos arquitectos de pueblo que hacían cosas, no. Sabían y tenían conocimiento de la materia que se traían entre manos. Entonces, la gran innovación de Esparza es esta, ese cambio de ejes y sobre todo este cambio de ejes permite que se pueda derribar todo lo que hay entre la ciudad vieja y la nueva y que impide su conexión, su unión, su continuidad. Incluso hace este equilibrio de la avenida Carlos III, que ya conocéis, que es que al final, para entrar en la Plaza del Castillo, tiene que quebrar, no va en línea recta. Es decir, es todo muy deliberado. Y ya para acabar con esta parte, y ya no dar más la lata con estas materias, yo vería la siguiente imagen, porque luego, si queréis, podemos citar algunos textos de Esparza, de la propia memoria. En mi opinión, esto es mi opinión y yo creo que María la puede compartir, el proyecto de Esparza no era hacer todo el ensanche, él hizo todo el ensanche porque lo tenía que hacer, pero él continuamente en la memoria y en las alegaciones dice, mira, pasará todo el siglo XX y no habremos llegado hasta la actual avenida de la Baja Navarra. Entonces, realmente el proyecto está muy definido, muy trabajado en el encuentro entre el ensanche y la ciudad vieja. Y entonces queda solo lo único que puede quedar, todo lo demás se ha quitado. O sea, a principios del siglo XX se creía que Pamplona no iba a crecer más allá de la Baja Navarra en décadas, ¿no? Sí, bueno, yo también creo que es así, pero eso lo pondría también en sordina, por un motivo, y es que entre las diferentes disputas que hay, pero no sé si estamos mezclando demasiadas cosas ahora. Hay una disputa importante, es entre leyes de ensanche. Resulta que entre leyes para ejecutar el ensanche. En ese momento hay dos tipos de legislaciones vigentes. Una ley de ensanches, para ensanchar las poblaciones, y una ley de reforma interior de las poblaciones. Entonces, en Pamplona hemos hecho un ensanche, el segundo ensanche, aplicando la ley de reforma interior de las poblaciones. Entonces, por eso Esparza, en mi opinión, también por eso, Esparza dice continuamente, no, la ciudad no va a crecer. Realmente estamos haciendo un proyecto de reforma interior. ¿Cuál era la razón, el fondo de la disputa? El fondo de la disputa era que con la ley de ensanche,
El ayuntamiento podía expropiar solo el terreno destinado a media calle. A cambio, los propietarios cedían la otra media calle, pero se quedaban con la propiedad de la parcela edificable. Y el ayuntamiento no solo les pagaba un cacho para hacer la calle, sino les construía la calle y luego ellos hacían las casas. Es decir, el ayuntamiento ahí no hacía más que pagar y pagar y pagar y nada más. Y el ayuntamiento, en cambio, y también con el ayuntamiento los constructores de la plaza, defendían la ley de reforma interior en la que la expropiación era completa. Y entonces el ayuntamiento expropiaba todo, luego discutían sobre el precio, claro. Ejecutaba las calles, pero luego subastaba las parcelas o vendía las parcelas y con eso financiaba el ensanche. Sí que expropiaba estos terrenos. ¿Qué habían estos terrenos? ¿De quién eran? Pues eran de agricultores de la zona. O sea, ya no era terreno como ha pasado militar. Siempre con Pamplona y sus zonas de expansión. Siempre han sido de agricultores. Perdón. O sea que eso yo desde luego no he revisado, no sé los nombres, pero en 1920 se empezó con la expropiación ya y fue una decisión yo creo importante. Todos esos ayuntamientos tuvieron que estar tiempo preocupados con todas estas historias, claro. Y yo creo que lo que hablábamos del ensanche como reforma interior también tiene esa conexión con la ciudad vieja. Si veis ahí donde está la bajada a la Brit, esa forma de completar la ciudad. Ahí es donde se empezaron las primeras viviendas. A mí eso me parece muy interesante, aparte de la audacia de tirar lo de la conexión con la plaza del Castillo, porque yo creo que eso es lo que verdaderamente le da un carácter un poco diferenciador a Pamplona de otros sitios. Y es que también hay que tener en cuenta que en Pamplona, cuando has comentado el interés por la vivienda o por las condiciones higiénicas y demás de la vivienda, que era como del siglo XX, pero no, ya antes... yo creo que era hacia alrededor de 1815-17, por ahí me suena, hizo el ayuntamiento una entidad que se llamaba de fomento y mejora de las viviendas baratas. De hecho, en el ensanche de Esparza, de las 96, porque son 96 parcelas, hay 4 que están destinadas a lo que se llama casas baratas. O sea, quiero decir que esa preocupación por la accesibilidad a la vivienda ya existía en el ayuntamiento, pero desde hacía un siglo anterior, que yo creo que es importante eso también, ¿no? Y aquí, pues, se ve que hay una diferencia, cuando ahora andas por el ensanche, hay una diferencia muy importante de unas viviendas a otras. Se empezaron a utilizar nuevos sistemas constructivos, luego también yo creo que el color del ladrillo también da más o menos la época en que se construye. Bueno, creo que hay una serie como de datos, de tics que te van dando de cómo se ha ido construyendo, ¿no? Pero desde luego las casas de Gorricho, que se han sustituido hace poco entre la calle Leire y la calle Amaya, esas fueron una de las manzanas destinadas a viviendas baratas, donde las subastó y este señor era un constructor, lo compró, hizo las viviendas y ya está, ¿no? Eso era lo que quería decir. Y aquellos que no cabían, sí que cuando hemos preparado la charla, sí que me comentasteis, creo que os entendí así, porque no soy yo experta urbanista ni mucho menos, que en este momento en el que se van construyendo los ensanches, aún y todo la gente construía casas porque había un problema serio de hacinamiento y construía casas en torno a Pamplona, ¿no? Sin que estuvieran dentro de la muralla ni parte del ensanche, que había casas sueltas. Bueno, pero eso es más anterior, o sea, en la época de lo de las zonas polémicas sí que hubo un permiso para poder ir construyendo y sí que aparecieron casas, pero tampoco eran, quiero decir, que eso resolvían problemas muy puntuales y muy personales. O sea, sí, no, me refiero a que la gente que no tenía cabida dentro de lo que era pues ni la parte vieja ni los nuevos ensanches, porque era para gente pudiente, ¿no? Sí, que se las ingeniaba igual. Tenemos una cierta duda los dos, ¿verdad? Al analizar los datos en relación al número de viviendas. Por ejemplo, la enciclopedia de Madoz dice en 1850, creo que es cuando la hizo, dice que hay en torno a 15.000 habitantes y dice que hay como 5.000 viviendas. Bueno, haces la división y te sale a 3 personas por vivienda. Yo eso no le llamo hacinamiento. O sea, que es un ratio como muy normal ahora, sobre todo antes. Entonces, no sabemos, esto es algo que estos días preparando esta charla hemos comentado, que entre la población, y es verdad que había un problema de salubridad en el asunto de que moría mucha gente, pero y el asunto de lo de la población, y luego de repente empezó, yo tengo por aquí los datos de población de viviendas, de cómo fue creciendo la población, y es espectacular. Porque una vez que se hace el ensanche ya se va doblando y tal. Entonces, eso sí que es espectacular y se ve que alguna relación tiene que tener, evidentemente.
Sí, quizás porque los censos no se recababan los datos, ¿no?, como se hace en la actualidad, o hay algún... No, a partir de momento sí. Lo que no hay es... Los anteriores no son del todo precisos. A partir del 1960 ya se tienen. Y de esas viviendas que tú dices habla Leoncio Urabayen. Escribió en el año 52 una biografía de Pamplona, pero algunas no se sabe bien si eran viviendas para vivir o viviendas de verano. Entonces, bueno, recordaréis, porque todavía han estado hasta hace muy pocos días para los que estamos jubilados, porque somos un poquito mayores, para ti, Amaya, seguramente no. Pues, por ejemplo, como era Iturramaz hasta hace no mucho, hasta el año 80, ¿no? Entonces, esas casas se hicieron en las zonas polémicas, todo Iturramaz, San Juan, hacia Barañáin menos, hacia el sur también había muchas viviendas, había viviendas en la Magdalena, había viviendas, luego se empezaron a hacer en torno a las fábricas, porque ya al comienzo, pero ya estamos en el 20, en torno a las fábricas en San Jorge y Rochapea. Y Urabayen habla de una zona de expansión de veraneo vinculada al recorrido del ferrocarril, que estaba entre Burlada y Villava, que hay todas esas villas que hay entre Burlada y Villava. Había casas de veraneo entre Burlada y Villava. Eso dice Urabayen, porque además eso sí que otra vez eran pamploneses pudientes que se hacían en la casa de verano allí, y se ve que cogían el tren, iban a su casa de verano en Burlada, dormían allí y volvían en verano a trabajar a Pamplona, más o menos. Curioso. Ahora llegamos más lejos, pero estaban allí. Por eso ese montón de villas, todavía quedan muchas entre Burlada y Villava, tienen ese origen. Eso lo cuenta Urabayen y es muy interesante leerle en esa fase. Pero los de Iturrama eran más humildes, eran huertas con una casita para guardar las manzanas. Entonces eran como estas casas que se hacen entre casa y no casa en los campos ahora en todos nuestros pueblos, que se hacen muchas. Se parece bastante a eso, parecía bastante. Sí que tenemos que recordar que en este periodo Navarra todavía era eminentemente rural y que el éxodo rural, de hecho, va a llegar después, ¿no?, con las fábricas que han comentado, con Rochapea, etcétera. Eso va a llegar en los años 60 ya del siglo XX o 50, 60. Bueno, hace poco hemos tenido, este año conmemoramos el aniversario de la Chantrea también, ¿no? Pero estamos en un periodo previo a esto, ¿verdad? Todavía cuando se crea el primer ensanche, o sea, todavía estamos en otro tipo de sociedad. No hemos llegado a 1940 aún, que estamos ya a punto, pero... Sí, no, y además la Chantrea es de 1950, o sea, mucho después. Por eso, muy posterior, a eso me refiero, que las fábricas que comentábamos todavía estamos en un periodo por ubicarnos un poquito, porque a veces damos saltos en el tiempo y se nos olvida cómo era la sociedad de este momento, ¿no? El éxodo rural, esa industrialización tardía a Navarra todavía no ha llegado. Las fábricas llegan como setas, ¿no?, todavía a la comarca. Sí, también había, yo creo que ahora es el momento de recordar que el ensanche en gran medida también toda la ciudad menos algunas cosas. De manera que en el ensanche había viviendas, pero los bajos comerciales estaban ocupados y había mucha pequeña industria en el ensanche. Tú hablabas, María, estos días, de esa mucha pequeña industria que ha pervivido todavía hasta ahora mismo. Pero eso obedece a la idea de que el ensanche es toda la ciudad. Todo está ahí y todo está junto. Que a los arquitectos que nos dedicamos a esta materia es casi uno de los sueños perdidos, ¿no?, que nos gustaría recuperar en las ciudades. Que todo el conjunto de actividad estuviera relacionado, próximo. Se hablaba ya en los años 70 de las ciudades dormitorio, que eran los barrios donde solo había vivienda, no había nada más. Pues en el ensanche había todo. ¿Y qué perfil de gente entonces iba a vivir al ensanche, María? Ya hemos comentado que había unas casas baratas, que sería un perfil diferente el que vivía en esas casas que el resto de las casas del ensanche. Sí. Yo creo que en cuanto a situación económica de la gente del ensanche es variadísimo, porque sí que están las casas baratas. Estaban todos. Estaban todos. O sea, lo normal, quiero decir lo normal, a ver, en esa época pues una persona nacía en el casco viejo y luego... pues cuando iba evolucionando se trasladaba al ensanche, por ejemplo, es el caso de mis padres o estas cosas, ¿no? Eso era lo normal. Y luego yo, a Iturrama, o sea, pues la cosa va así por barrios, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero había viviendas de todo tipo. Lo que pasa es que las viviendas como más así importantes y caras estaban en la parte sur, hacia el final del ensanche, que ya eran más grandes, ahí también se autorizó subir más las alturas, bueno, eso ya son cosas. Pero en el resto sí, porque al principio
tal y como estaban las ordenanzas, era para hacer viviendas en torno a las 5 alturas. Pero hay algunas de las primeras que se construyeron, había de 4, en la calle Amaya yo me acuerdo que hay unas de 3, o sea que hay una tipología absolutamente variada y luego, o sea, todo tipo de funciones, porque en la calle Amaya estaba la fábrica de López, que el otro día salía en el periódico que lo contaba el alcalde de la fábrica esta, estaba también una fábrica de harinas, por ejemplo, y luego hay un estudio muy interesante de Iriso, que fue el responsable de la estadística aquí en Navarra, que hizo una tesis colocando, según las licencias de actividad que tenían de Pamplona, los comercios, cada uno por su tipo, pues artesanía, zapatos, madera, no sé qué, taller y tal y cual. Y se ve la migración de los comercios, y tiene un plano de 1950 y otro de 1985. Y se ve la migración de los cubiertos, lo que él llama el centro de gravedad, cómo se va desplazando, de lo que es el casco viejo y el paseo Sarasate, todo hacia el ensanche. Se quedó mucho comercio en el casco histórico, ¿no? Pero sí que hay un desplazamiento y luego, sobre todo, nuevas y nuevas instalaciones. ¿Instalaciones de qué tipo? Bueno, instalaciones, quiero decir comercios, mercerías, ultramarinos, todo ese tipo de cosas. Es que en el casco, es que bueno, talleres de coches y talleres y almacenes de autobuses, bueno, almacenes, garajes de autobuses y demás, ahí había un montón. O sea, yo creo que no había un solo local en planta baja que estuviera vacío en las épocas, pues, incluso recientes. ¿Y espacios para el ocio, para...? Eso lo va a contar ahora Vicente. Vale. Ahora que estamos describiendo el segundo ensanche, ¿no? Bueno, los equipamientos se hacían en parcelas también municipales. El plan no determinaba previamente qué se iba a dedicar a qué. Entonces, como se expropió todo, luego el ayuntamiento decidió dónde iba a haber algunos equipamientos. Y también algunos espacios libres. Por ejemplo, la Plaza de la Cruz. La Plaza de la Cruz es una manzana más que se decide que no se construye porque va a haber allí una plaza. Y también se decide que en la manzana de al lado va a haber un instituto. Destina esas 2 manzanas la ciudad a equipamientos y espacios libres. Los jardines estaban localizados en los bordes, en la Medialuna y también en la parte sur, donde ahora están los caídos. Esa parte estaba menos definida, pero también en el remate del plan, en el proyecto de Esparza, se acababa con... No hace falta, nada. Se acababa con una línea de jardines. O sea, la Medialuna actual llegaba hasta... No llegaba, no, pero era el del mismo modo el límite hacia el sur no era un límite edificado, sino era un límite con jardines. También aparece otra cosa que esta se la dejo para que luego la diga María, que es que ya desde entonces las calles de la ciudad tenían una perspectiva casi infinita, que es una cosa bonita e interesante de la que enseguida hablará María. Pero los equipamientos se fueron haciendo de esa manera. El mercado se puso donde se puso también en una parcela municipal, sigue siendo una parcela municipal, y con una tipología muy interesante, no muy apreciada en los últimos años, que es que arriba son viviendas de alquiler municipales. Y otro tanto era la estación de autobuses, el equipamiento abajo y arriba viviendas de alquiler municipales. Eso ha tenido luego otras vicisitudes a lo largo del tiempo y han pasado otras cosas. Pero los espacios libres ya se ponían ahí. Y luego, ¿a dónde tenían espacio libre? Me imagino que alrededor de la Vuelta al Castillo bajarían al río o irían hacia el Ezcairu, los chavales, según en qué parte del ensanche vivieran. Bueno, el comentario que ha hecho Vicente es porque yo creo que una de las características de que haya como un ambiente urbano, un paisaje urbano interesante en Pamplona es que todas las grandes avenidas no acaban en edificación, todas acaban con vistas al paisaje, a algún sitio de la cuenca. Si tú vas por Pío XII tienes al final el Perdón, tienes al final de otros, tienes la Higa, o sea, quiere decir que hay unas referencias. Quizás yo soy un poco pelma con el asunto de la geografía, pero sí que hay muchas referencias al lugar donde está ubicado y a mí me parece importantísimo que no se pierda eso. ¿Y esto es específico de Pamplona o más característico que en otras ciudades? Pues es característico de Pamplona, específico, en algún sitio también habrán acertado, pero vete a saber. Pero en este caso yo creo que es muy importante y en el ensanche eso también se respeta. Fíjate, la Baja Navarra, la vista que tiene, ¿no?
Entonces, pero bueno, estábamos en 1940 y cuando hemos empezado a hablar de las dotaciones fundamentalmente se hicieron después de las primeras viviendas, ya de la parte de la avenida de la Baja Navarra hacia el sur, ¿no? Y ahí pues, se pusieron pues, conforme les fue pareciendo en las parcelas municipales. Y esta franja que tú decías, esa continuidad de lo de la medialuna, eso es... Se pensaba en aquel tiempo como que todas las ciudades, sus ensanches deberían acabar en la ciudad lineal o la ciudad de las villitas o estas cosas. Eso fue un proyecto de 1933 por Alt, de un arquitecto llamado Zarranz, y esa es la única zona de villitas, como se le llamaba un poco por el nombre francés, que estaba previsto en el propio plan. Bueno, curiosamente eran viviendas de protección oficial. Sí, sí. Es decir, no eran viviendas para los pudientes, sino viviendas de protección oficial. Entonces se diseñó el ensanche aquí, con... Sí, aquí veis más o menos qué es lo que estaba hecho hacia 1940. Ya veis que justo se había llegado hacia... claro, hay que tener en cuenta que entre medio estuvo la guerra civil. Que claro, eso generó que el ayuntamiento, que cuando vendía los terrenos, les ponía unas condiciones y unos plazos de ejecución. Pues hubo mucha gente que no pudo cumplirlos, evidentemente, muchos constructores, y entonces se les reclamaba, se les metía a prisa, aunque pues según las circunstancias debía haber una especie de ordenanza que decía que se tendrían en cuenta las circunstancias de cada caso. Pero sí, perdona, María, sí. O sea, 1940, este plano nos muestra la Pamplona cómo estaba en ese momento, las partes oscuras son las que ya estaban construidas y el resto son las que estaban proyectadas, me imagino, ¿no? Bueno, no. Ni se ven en ese plano. Bueno, pero se ven unos cuadros que no están esos oscuros. Esos cuadraditos oscuros son lo construido. Y si se ven cuadraditos blancos, que yo aquí no los veo, esos son los por construir. Sí. Eso es el proyecto, ¿no? Y eso es, hasta ahí había llegado la ejecución del proyecto, digamos, que se había aprobado. La acabó en el 39. O sea, quiero decir que y entonces a partir de aquí, aquello que comentaba Vicente al principio, que decían, bueno, esto no lo vamos a acabar en la vida, vamos a llegar justo hasta esta avenida, la avenida de Francia que llamaban, pues ahora va y resulta que se saltó, se construyeron los equipamientos y para 1956 estaba todo acabado. Está acabado, sí. Sí, igual conviene apuntar unos datos de población en este momento, porque hemos ido creciendo lentamente hasta que empezó el ensanche. Claro, es que en el 1900 éramos... A ver, acércate el micrófono. En el 1900 éramos del orden de 30.000 habitantes. Hago así para poder leer, porque no me las sé las cifras de memoria. 30.000 habitantes en el año 1900. Sí. Y hemos dicho que a principios de siglo unos 15.000, hemos comentado antes, ¿no? No, sí, entre 12 y 14. Entre 12 y 14. Bueno, se duplica y más durante el siglo XIX. Llegamos al 20 con 30.000. Pero en el 1857 ya estábamos en 22. Total, que empezamos... Esto lo digo por ver que íbamos creciendo muy despacito. En el 1920, cuando se empieza a ejecutar realmente el ensanche, porque las murallas se empezaron a derribar el 15, pero las autorizaciones para ejecutar el ensanche no llegaron. La de derribar la muralla sí, la ley de ejecución todavía no llegó y no se pudo empezar hasta el 20. Ese año, Pamplona éramos 32.600 habitantes. 10 años después, de pronto empezamos a crecer. El 30, 42.250. El 40, 61.000. El 50, 72.000. Claro, el ensanche se ocupaba toda pastilla. En ese momento ya se empezó la chantrea. En el 60, 98.000. Claro, es que es un crecimiento exponencial. Y en el 70, pero esto ya es otro tiempo, esto ya no es el ensanche, en el 70 casi 150.000. Estos son los crecimientos en ese tiempo. Bueno, Pamplona crece por diferentes motivos también políticos y económicos, ¿no? Sí, el éxodo rural que me he comentado antes. Bueno, llega la industria, llegan más cosas. La industrialización, etcétera. La inmigración, etcétera. Y esto lo he contado también para ponernos, y el anterior a este todavía, sí, pero luego vemos este. Este plano nos ayuda a ponernos en la cabeza del alcalde y los concejales del momento. Claro, habían hecho un ensanche para todo el siglo, hasta el año 2000, y por el año 40, a los 20 años, ya estaba así. Y se daban cuenta de que se iba a acabar en 4 días, el 50 y tantos se acabó. Entonces, rápidamente empezaron a pensar, algo habrá que hacer. Y entonces, lo único que se sabía hacer era hacer ensanches. Pues pensaba, bueno, pues cuando necesitamos más, hacemos ensanches. Entonces, el ayuntamiento empezó a pensar en que tenía que hacer el tercer ensanche. Pero claro,
este ensanche iba a ocupar todo el espacio libre sobre la meseta. Luego estaba la ciudadela y más allá de la ciudadela, pero muy lejos, entonces muy lejos, había terrenos libres o si no había que bajar a la orilla del río. Y entonces, en el año 44, el arquitecto municipal hizo el siguiente plano. Le dijeron al arquitecto municipal, háganos una propuesta de ensanche en San Juan e Iturrama. Aquí se ven debajo las casitas que había. En el plano las muestra, veis que estaba lleno de casitas. Bueno, pues hizo este plano, todavía con formas de ensanche, como veis, acomodadas al terreno. La forma del ensanche nos referimos a que es una cuadrícula. Una retícula ortogonal, etc. Pero claro, vieron este plano, sabían que esto no tenía conexión con la ciudad y les entró un cierto miedo. Entonces no se atrevieron. Y como no se atrevieron, dijeron, bueno, vamos a parar y vamos a consultar. Entonces, el tercer ensanche, estamos llegando a la parte final de lo que íbamos a hablar. Vamos a parar y vamos a consultar. Entonces, el ayuntamiento encargó con este plano 3 informes. Pidió un informe al Colegio de Arquitectos, a la Delegación Navarra del Vasco Navarro, pidió un informe a un arquitecto del Ayuntamiento de Madrid que se llamaba Gaspar Blaine, que era un arquitecto relativamente joven en ese momento y por su informe bastante entusiasta, y pidió un informe al jefe supremo del urbanismo español, que se llamaba Pedro Vidagor y era donostiarra. Entonces, Pedro Vidagor pasaba el verano en San Sebastián, pasaba por Pamplona, lo conocía y además es el que mandaba. Los planes no se hacían en Pamplona, sino se hacían ya en Madrid. Entonces, preguntaron a todos ellos. El informe más interesante de todos es el informe de Pedro Vidagor. Lo tengo que tener por aquí. Que sorprende mucho al Ayuntamiento de Pamplona porque les empieza diciendo esto. Voy a leerlo porque es fácil. Dice, una interpretación literal del encargo limitará el informe al examen concreto del problema planteado. Dice, pero ustedes no quieren esto. Ustedes quieren resolver su problema general. Dice, y añade, es prácticamente imposible determinar soluciones parciales concretas sin conocer previamente la significación que los sectores correspondientes tienen en la organización conjunta urbana. Y luego dice otras cosas que si procede luego leeremos, pero cuenta que ya el ensanche no es lo que era. El ensanche dejó de ser toda la ciudad, pero se convirtió en casi toda la ciudad, se convirtió en toda la ciudad nueva. Pero ya a partir de un momento determinado, Vidagor les dice, no, el ensanche solo es una forma de crecimiento urbano, pero hay más. Y entonces, esta es la forma de crecimiento con edificación alta. ¿Que ustedes la quieren hacer en San Juan e Iturrama? Bien, es posible. Pero hay que pensar dónde vamos a hacer las viviendas obreras, dónde vamos a hacer las viviendas unifamiliares, todo eso se ve que no son ensanche. Dónde vamos a hacer los talleres y las industrias, dónde vamos a hacer muchas más cosas. Y, por tanto, lo que ustedes tienen que hacer es un plan general de la ciudad, palabra que no existía. Y ni siquiera existía legalmente. Pero tiene que hacer un plan, él decía no plan, sino un planteamiento general de la ciudad. El ensanche ya es solo, como digo, una forma de crecimiento urbano. Fijaros qué evolución de la idea de ensanche. Y además ni siquiera se tiene que someter a las formas tradicionales del ensanche, por eso luego el tercer ensanche que empieza en San Juan se acaba haciendo con formas de movimiento moderno. Esto ya lo dejo aquí, no digo más de eso, pero ya no se hacen retículas, pese a que el comienzo es este. Entonces, por recapitular un poco, sí. Se hace el primer ensanche, 6 manzanas, arranca el siglo XX, se construye el segundo ensanche, después de las 20 propuestas, de las disputas entre cómo comprar los terrenos, los propietarios, etcétera. Se construye ese segundo ensanche del que ya hemos mencionado algunas características, las calles infinitas que mencionábamos, las dotaciones, algunas plazas públicas, se construyen algunas casas también baratas, que le hemos llamado las VPOs del momento. Y después ya, por lo que, no quiero repetirme, pero por recapitular un poquito, en los años 40-50 está creciendo tanto la ciudad que se propone un tercer ensanche. Sí. Pero ya este modelo ha quedado obsoleto y entonces se propone otro tipo de planificación urbanística para la ciudad. Lo que ha quedado obsoleto es el procedimiento, el modelo. No que Vidagor no negaba que no se hiciera otro ensanche. Pero decía, eso es el sector de edificación alta.
no más que eso. Y a delocalizarse en su sitio. Pero hay muchas más cosas que hay que hacer en las ciudades y hay que hacer un plan de la ciudad. Hizo un plano que lo envió en el año... Este informe es del año 45. Y en ese plano localiza, fijaros, 2 polos industriales para la ciudad. Uno cerca de la estación, que más adelante en los 60 acabó siendo Landaven, y el otro en Echabacoiz. Y de ahí viene que allí estuviera Inquinasa y todos los talleres que hay, y el que luego se hicieran viviendas allí donde ya Vidagor nos había dicho, hombre, que esto es un polo industrial. El que luego se hicieran viviendas es parte del desastre en lo que se convirtió Echabacoiz. Sí que estamos, el contexto, estamos en pleno franquismo, y sí que has comentado que ahora, que has dicho que a diferencia de las etapas previas, ahora ya se decide todo desde Madrid. ¿Qué es lo que se decide respecto? Se hacen los planes. ¿Se hacen los planes ya? No, antes también. Antes hacía el plan aquí y se mandaba. Ahora se habla con ellos, se dice cómo hacer y finalmente los planes generales de Pamplona los hace el propio equipo del Ministerio. Interviene, consultan con los arquitectos municipales y demás, pero lo hacen allí. Aquí se hacen, aunque luego se aprueben allí, los planes parciales. Por ejemplo, el plan de San Juan, que es uno de los primeros que se hace, se llama Primera Zona del Tercer Ensanche, lo hacen 4 o 5 arquitectos locales, Fernando Redón entre ellos. Pero luego se manda a Madrid a aprobar. Y yo aún he conocido esa época, porque hasta que no se produjeron las transferencias después de la Constitución, yo llegué al Ayuntamiento en el año 83 y el segundo Plan General de Pamplona se aprobó el 84. Cuando yo llegué estaba aprobado en Pamplona provisionalmente, enviado a Madrid y a la espera de que el Ministerio aprobara. Y lo aprobó un año después, lo aprobó en noviembre del año 84, aquel plan, que es el último que tuvimos que aprobar en Madrid, porque inmediatamente llegaron las transferencias. Esto es ya la Constitución que dice que la actividad urbanística y la vivienda y demás son competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Sí que se descarta la idea del tercer ensanche y se crean los barrios... Pero bueno, no tanto la idea, no la idea, sino el procedimiento, Lo que se dice es que para hacer una ampliación de la ciudad no solo hay que estudiar una pequeña zona, sino que hay que estudiar todas las funciones y todo el término municipal, por decirlo de una forma. O sea, lo que dice, y luego, si de ese estudio resulta que la forma de residencia va a ser en forma, porque es una forma en el fondo, la cuestión del ensanche, pues se hace como en el ensanche. Lo que pasa que entonces también, lo que hablaba del movimiento moderno, pues es la Carta de Atenas que hicieron los arquitectos en un congreso de arquitectura en el año 34, que publicó Le Corbusier en el 41, cambió también mucho porque de esa función, de esa cantidad de funciones que hemos alabado en el ensanche de Pamplona, se pasa a separar funciones en la Carta de Atenas. Se dice que la residencia debe estar separada con unos motivos en muchos casos higienistas y de salud y demás, pero también empiezan a plantearse esas ideas de barrios dormitorio, ¿no? No, más que barrios dormitorio, lo que se habla es de sectorizar. Date cuenta que esa Carta de Europa la hicieron entre arquitectos de toda Europa, donde tenían industrias que contaminaban de forma brutal. Por lo tanto, en muchas de las ciudades fue muy importante. Y entonces, sobre todo, pues por ejemplo en Inglaterra, al final de la Segunda Guerra Mundial, establecieron una serie de líneas directoras, que yo creo que es de donde procede luego lo de Vidagor, lo que es las ideas para lo que es la ley del suelo, que vienen de Inglaterra a decir cómo vamos a reconstruir el país. Y dice, ojito, que nadie haga cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? Entonces, esas ideas se trasladan aquí unidas a lo que planteaba la Carta de Atenas, que ya te digo que lo de la sectorización también era muy claro. También había otro montón de cosas, ¿no? Pero eso sí que... Y entonces Vidagor, yo creo que muy dentro, porque era un hombre, un arquitecto culto, pues, sí, era. Entonces, dentro de todas esas tendencias, pues tuvo yo creo que ha tenido una importancia enorme en el urbanismo español. Claro, esa planificación integral responde a todos esos cambios industriales de la época, ¿no? Bueno, industriales, sociales, pero lo que decías del hacinamiento y que si hay fábricas tiene que haber sectores diferenciados, ¿no? Bueno, cada ciudad necesitará su estudio y cómo tiene que ser, si tiene que separar, si no, qué tal, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, volviendo como a la teoría, quiero decir que la palabra urbanismo, por ejemplo, apareció en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, en el año 1956. Eso quiere decir que hasta entonces lo que se planteaban era
un sector aquí para crecer, una zona de industria aquí para no sé qué, el molino antes o la cosa de las pieles o demás, ¿no? Pero a partir de 1956 es cuando se empieza a hablar de urbanismo y en eso tiene mucha importancia pues, lo de este señor y la ley del suelo. Sí, sería importante que emergió como líder de los arquitectos entonces, en Madrid del franquismo en el año 39. En el año 39 hubo un congreso de arquitectos de arquitectura en Madrid y allí se presentó Vidagor y expuso su teoría sobre cómo debía ser la ciudad y fue la teoría universalmente aceptada por todos los concurrentes y le nombraron inmediatamente director general de urbanismo, hizo el plan de Madrid, era Donostiarra pero estaba en Madrid y fue el que inspiró el desarrollo de la ciudad, incluso lo dibujó. Y en esta cosa de que en relación con el ensanche, Vidagor lo que le dijo al ayuntamiento con claridad es si no tienen ustedes una idea de la ciudad, el tercer ensanche igual no sale. Sí que, claro, les dejan hacer otras cosas, porque ya antes hemos comentado, la Chantré empieza en el año 50. Y entonces, pero claro, es un barrio obrero, hay un patronato y hace unas casas para obreros. Y también se hacen polígonos y otras cosas, con estos nombres tan raros, en ese periodo, más en los 60 que en los 50, pero todavía. El ayuntamiento, cuando les dice esto Vidagor, se queda muy desconcertado y dice, bueno, pues será, pero no da ningún paso para hacer ese planeamiento general. Y, sin embargo, da muchos pasos para hacer el plan del tercer ensanche. Y encarga ahí también otros 20 proyectos, más o menos, de tercer ensanche que van evolucionando. Es muy bonita la evolución. Y allá por el año 52 o 53 les llaman al orden de Madrid, les llama Vidagor, va el secretario del ayuntamiento, va alguno más, se sientan y acuerdan con Vidagor en que el ministerio va a hacer el plan de Pamplona. Muy bien, antes de entrar... Perdón. Sí. No, acabo con esto. Y lo hacen, lo aprueban en el 57 y el plan del ensanche no se aprueba hasta el 62, el tercer ensanche. Bien, pues antes de entrar en las últimas preguntas, hizketaldiaren bukaerara iristen ari gara eta gogorarazi nahi dizuet horre WhatsApp zenbakia dagoela, norbaitek zeozer galdetu nahi badu edo oharren bat azaleratu nahi badu edo iruzkinen bat egin nahi badu, hortxe daukagu WhatsApp zenbakia. Decía que, bueno, que ya estamos llegando al final del diálogo y quería pediros a los dos la misma reflexión. Hacer un poquito una reflexión general sobre qué salud gozan los ensanches a día de hoy en día, respecto a su función histórica. Quizá es un poquito enrevesado, pero bueno, intentar hablar de los ensanches hoy en día y hacer alguna referencia a la función que llevó a Pamplona a crearlos. Sí, para hablar de este momento a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que oigo a nuestros responsables, menos a los municipales que a los forales, pero sobre todo a los forales, pero también a los demás, porque llevamos 2 o 3 años en los que la vivienda es el gran problema y el gran problema de la vivienda, cómo se resuelve haciendo barrios nuevos, es decir, con unos procedimientos muy viejos, muy viejos. Entonces, si ese va a ser el procedimiento, hombre, vamos a seguir haciendo barrios nuevos uno detrás de otro. Llegaremos por el sur a Tafalla, por el oeste llegaremos a Estella, Velate no nos dejará pasar, pero es un pequeño disparate. Plantear las cosas solo así. Efectivamente hay que hacer edificios nuevos y algunos tramos de barrios nuevos. A ser posible deben hacerse en el interior, en los espacios que los hay, dentro de la ciudad construida. Pero el gran reto que tenemos, y yo creo que el Ayuntamiento de Pamplona, cuando todavía yo estaba, ya lo planteó y creo que lo sigue planteando, y por eso el plan del primer ensanche o el plan del segundo o el plan de la Milagrosa, lo que planteaba, yo creo que juiciosamente, es cómo hacemos que estos barrios, que ya tienen muchos años y tienen condiciones relativamente dificultosas para la sociedad actual, se puedan transformar y en lugar de hacer un barrio nuevo, hagamos un barrio renovado. Es decir, que extendamos esta idea de la rehabilitación, la regeneración y demás de nuestros tejidos al conjunto de la ciudad. Entonces, yo creo que
el principal reto que tienen nuestras ciudades, el principal reto que tiene ahora Pamplona, desde el punto de vista urbanístico, es rehacer la ciudad, rehabilitarla, regenerarla, esas 3 R's que aparecen en las leyes, pero es difícil, es muy difícil. Y en eso no podemos ir de manera casi ortopédica aplicando normas que están pensadas para los procesos expansivos de la ciudad. Y como dato, la ciudad ha crecido entre el año 86 y el año 2000 y pico, hasta ahora ha crecido mucho, ha crecido una barbaridad, pero no en población. En población ha crecido algo, mucho menos. Y ha crecido porque en ese periodo de menos de 40 años hemos pasado a tener 3,8 habitantes por vivienda a tener 2,4. Entonces, claro, si cada vivienda es para 2,4 habitantes de nuestra ciudad y no para 3,8, necesitamos muchas más viviendas. Esas son las que se han construido, ha sido la expansión de la ciudad. Pero eso, ¿seguiremos creciendo algo? Sí. ¿Mucho? No. ¿Seguiremos disminuyendo la ocupación por vivienda? Un poquito, seguramente sí. Mucho no. Pues ya estamos cerca de cifras un poquito justas. 2,4 es poco. La natalidad va decreciendo y pero la ocupación. Los cambios sociales actuales. Entonces es absolutamente urgente darle la vuelta y volver a pensar en cómo actuamos sobre la Milagrosa, sobre el segundo ensanche, sobre el primero. Claro, es mucho más difícil y además hay gente viviendo y las broncas son enormes. Porque si tú vas a la Milagrosa y dices, voy a tirar esta casa porque hace falta para regenerar este barrio, casi no se puede, pero eso es lo que necesitamos. Entonces, claro, de pronto sale el político y dice, es una urgencia, drama, va. Segundo, Sarriguren. Hombre, no fastidies. María. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice él. Yo creo que además, o sea, aparte de los problemas legislativos, que creo que, que hay un montón de leyes a modificar, porque hay que darse cuenta que el urbanismo está muy constreñido por lo que es la legislación, nuestra ley foral, la otra, la del Estado y tal, ¿no? Pero desde luego la tendencia tiene que ser a la regeneración, a la reutilización. Yo creo que hay muchísimas zonas de Pamplona donde hay pisos que son de unos tamaños enormes para vivir 2 personas, que se puede ir facilitando el que se vayan dividiendo viviendas y en el mismo sitio pues puedes alojar a los que igual se alojaban ahí en los años 70 porque las familias tenían 8 hijos, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que eso, lo que pasa es que esa forma de actuar es tan difícil, es mucho más fácil coger un cereal, expropiarlo y empezar a sacar 3 o 4 concursos y tienes la ciudad hecha en 4 años, bueno, o 5. Entonces, pero yo creo que el verdadero reto es reutilizar la ciudad y darle un nuevo impulso para que sirva ahora. Bueno, ya hemos empezado con las viviendas en planta baja porque locales comerciales, la verdad, o sea, con los cambios de hábito en el comercio, pues están desapareciendo a pasos agigantados en todos los barrios, ¿no? Que están... Sí, eso por un lado, lo de la ocupación de las plantas bajas. Pero yo creo que más que eso, por ejemplo, en el ensanche, en el segundo ensanche, yo creo que la oportunidad del interior de las manzanas habría que tratarlo. O sea, porque vinculado al tráfico, vinculado a que la ciudad sea más cómoda para la gente. Porque luego además es que también hay que la gente lo que quiere tener es cerca de su casa un parquecito, la escuela, no sé qué. El ensanche... ¿Está en eso bien dotado? Sí, pero yo creo que infradotado en lo que son, bueno, todo esto además vinculado a lo que es la sostenibilidad, lo que son también los refugios climáticos, todo eso hay que meterlo dentro de la ciudad que está construida. ¿Que algunas zonas tendrán que crecer? Desde luego, no pasa nada, pero a mí me parece que duplicar una urbanización así... Ojo, y sin resolver los accesos, porque menudo follón hay ahí de movilidad, pues no me parece a mí que sea la solución más fácil. Aquí haciendo amigos. Pero... Es que ricasco, María. Bueno, ya hemos visto a lo largo de vuestras intervenciones cómo la historia de Pamplona en el siglo XIX y el XX, por hacer un poquito de historia, pues ha estado marcada por la geografía, sobre todo por los militares, ¿no? De las negociaciones con el suelo militar y a día de hoy pues por los nuevos retos de los cambios demográficos y sociales que contamos en la actualidad. Eskerrik asko bioi etortzeagatik
Eta bukatzeko horarazi nahi dizuet, datorren aste artean, maiatzak 20 izango dela azken hizketaldia, Euskara Iruñeko historian izenekoa, eta Enrique Díez de Olzurrun, eta Ekaitz Santazilla emango dute azken hitzaldia, eta horrela itxiko da ciclo. La semana que viene, el martes, será el último diálogo de este ciclo en el que Ekaitz Santazilla y Enrique Díez de Olzurrun cerrarán el ciclo con una sesión dirigida a hablar de la historia del euskera en Pamplona. Eskerrik asko.